Sí, Joan, si te recupera ahí. ¿Vale? De acuerdo. Y ahora ni en dos Joans, tú. Vale. Es que quería enseñar un vídeo de las instalaciones. Voy en un momento, un minuto, infantil y... Vale. Un segundito. Y mientras yo iba a hacer el cierre de la sesión, pero vamos, en No, definitiva, pero... eso, yo, es lo que Ángel, os... puedes ir haciéndolo, mientras lo ves. Sí, sí, no, es lo que os comentaba al principio. Primero que nada, daros las gracias por estar aquí en esta sesión informativa de Puertas Abiertas. La verdad, nosotros nos manejamos más en directo que en este tipo de situaciones, pero bueno, yo quiero decir, como ha comentado una compañera, no recuerdo, el colegio lo hizo muy bien, los alumnos lo hicieron perfecto. Un colegio tan grande tuvo sus momentos duros de cuando la pandemia, los que nos conocéis por tenéis hijos ya o familiares, octubre fue un mes complicado, enero fue dificilísimo, pero desde enero toco madera, porque siempre que dices estas cosas te pasa lo contrario. La verdad, estamos, para ser el colegio más grande de la comarca, la incidencia ha sido mínima. Está tal cual así que los alumnos y los profesores todavía mantenemos los hábitos y rutinas que establecimos en su momento en el plan de contingencias y lavado de manos, toma de temperatura, distancias, grupos estables de convivencia. Eso se mantiene. La verdad, ha sido un placer comprobar la respuesta, sobre todo de los alumnos del Colegio San Miguel. Y también eso, como he dicho al principio, es un paso importante la vida escolar de los alumnos e insisto, yo estoy seguro de que escolarizar en el Colegio San Miguel es un acierto pleno. Bueno, creo que Joan está por ahí. Joan, no sé si está enseñándoos el comedor, el aviario de pájaros que tenemos puesto aquí un poco para amenizar no sé, un poco el colegio. Tenemos un espacio ahí un poco abandonado. Digo, oye, pues aquí un aviario de canarios y está siendo una revolución con los críos. Te preguntan, director, ¿son de verdad? Y cosas así. En principio, bueno, es una anécdota. Esto del comedor central, el de los pequeños es otro espacio. Sabéis que por pandemia nos ha tocado habilitar algunas aulas, que son aulas también y comedor, y el gimnasio también. Entonces, hay, pues la verdad, implicadas, hay 7 u 8 aulas, el comedor de infantil también, el comedor principal, claro, porque son alrededor de 500 comensales diariamente. También debéis saber que la cocina es propia y todo se condimenta en el colegio. Y tienes una visión general, que está ahora Joan, del patio de los mayores estaba a la derecha y ese que está en primera fila es el patio del primer ciclo, primero y Vale, segundo. ara no sé si m'esteu sentint, Sí, estic anant ok, a l'aula Joan. infantil. Sí, Joan, ok. Sabéis Vale, también que vaig a el cole, infantil. claro. Sí, no, que vaig a infantil ara, que així n'ensenyo un poc el que és el pati Ok, i la Joan, classe i ja està, ¿vale? sí, perfecto. Sabéis también que tenemos 2 aulas de infantil en el edificio de primaria. Claro, el colegio creció tanto hace 13 o 14 años que hubo que habilitar espacios donde los hubiese. Por pandemia también se nos ha castigado, entre comillas, pues ya habilitando el aula de música como aula clase, la sala de informática también como aula clase y la verdad, todos los espacios del centro están ocupados por aulas. La visión general del patio, como os digo, ahí tenéis también La verdad, a mí me hace gracia cuando dicen que es un colegio con mucho color, pues oye, pues sí. Para 40 años casi 50 años de colegio, ahí está el rocódromo infantil, los espacios que comentaban las compañeras separados para hacer grupos estables de convivencia, debe ser así. Ahí tenemos también las mamparas verdes con imágenes de los cuentos clásicos de Rapunzel, los 3 cerditos, Peter Pan, la entrada, lo que es el parvulario, las aulas, digamos, de obra. Aquí tienes las esquineras de goma espuma para evitar, pues eso, un incidente. Sabéis también que tenemos un grupo de aulas prefabricadas, se montaron hace 2 cursos. Son aulas, no lo he dicho antes, me parece, pero todas las aulas de infantil tienen doble sistema de purificación de aire. Tienen ventilación forzada y aparte el filtro EPA reglamentario y revisado cuando toca. Este es el aula prefabricada de 2 años.
una aula también que se dotó por consellería, pero el colegio hizo un sobreesfuerzo de dotarla toda, porque la profesora así le pareció conveniente, toda de mobiliario de madera de haya, porque su metodología es muy montessoriana y la profe lo quería así y así lo tuvo. Y un fuerte desembolso. Esto todo adaptado por tamaños de los alumnos. Joan nos enseñara el filtro EPA, ya tuvo su revisión y purifica todo el aire que entra en el aula, más aparte también está el sistema de ventilación forzada, ya que más saneado las aulas no pueden estar. Tenemos 32 aulas de grupo clase y hay 49 purificadores. Creo que no hay nadie que tenga tantos como nosotros. Este es el patio adaptado también, el almacén del material de los chavales y chavalas, y tiene una parte moquetada, otra el sistema este de caucho de colores, y vamos, es un espacio que para 18 chavales es suficiente. Allí en medio estaría lo que es el huertecito de los pequeños, también con sus mesas de trabajo, sus mesas de plantar cosas, y más al fondo, más al fondo surgió por el plan de contingencia, nos hacía falta un espacio de aula abierta, aquí la llamamos aula oberta, y es un espacio que habilitamos, tiene su toldo, tiene su césped artificial, tiene sus mesas de trabajo para los críos, y toda la pared de la derecha es toda una pared para pizarra. Ahora mismo yo pienso que es el espacio ideal, la temperatura que hace donde están los chavales, el sol no da nunca directamente y los toldos protegen perfectamente. Vale, ahora si os parece, estoy mirando a Isabel, que es la mujer de la limpieza, a ver si me puede abrir una aula de infantil y acabamos ya de 3 años, bueno, lo que sería 4, 5 y 3 años. Joan, si no pots obrir-la perquè no està ¿No? la senyora... Sí, sí que pots está, parar. estoy Isabel. En un momentín y ya está, y acabamos ya Como con... os digo, hace 2 cursos todo el mobiliario del centro, todo, se compró y se dotó de nuevo. Vale, pues, anem a Gadins. Como veis, también hay mucha Moltes sombra, gràcies, mucho árbol, Isabel. que es importante. Gràcies. Bueno, Joan, si vos tú, este es el vestíbul del edificio de infantil. Aquí tenemos un aula de 3 años y 3 de 4. Claro, el colegio en esa época no estaba tan cargado de matrícula como ahora. Todas las aulas, como os digo, están acondicionadas. Ahí es que, claro, ahí ahora le entra el sol por poniente. Su filtro EPA, obviamente. El mostre de colors, que és un treball també que fan de projectes. También me gustaría indicaros esto, que estas aulas todavía mantenemos las pizarras digitales interactivas, los baños están adaptados, son pequeñitos para ellos. Se renovaron hace 3 cursos, pero aparte de la pizarra clásica y la PDI, la pizarra digital interactiva, prácticamente estamos en una fase, ahora mismo hemos empezado a dotar todas las aulas de primaria con monitores táctiles Clever Touch, que es lo último que ofrece la tecnología para el trabajo en las clases, conexión directa a Internet, una visión de las cosas espectacular, y paulatinamente también se llegará a infantil. Claro, es un material muy caro, tenemos ahora instaladas 14 o 15 Clever Touch que se llaman y valen su dinero, pero pienso que la recompensa es importante, tanto para alumnos como para las profesoras. La Clever Touch tenia en la sala de mestres, és la que tenen ara mateix a 7 taules i que anem a incorporar a poc a poc. El tema de los monitores táctiles interactivos surgió porque tenemos también en primaria un equipo olímpico matemático, nos ha dado muy buenos resultados, y para hacer el trabajo, sus entrenamientos de cálculo y demás, el primero que instalamos es tecnología Hitachi, esto todo japonés, y aquí los chavales salen profesores y aquí ellos, este es el monitor Clever Touch. Este pesa 85 kilos, su capacidad es inmensa y el trabajo ahí es, vamos, espectacular. Es también un aula de casi de usos múltiples. Este curso por pandemia no se ha podido utilizar, pero aquí el grupito que tenemos de matemáticos hacen aquí su preparación olímpica. Hace 2 años tuvimos un finalista en Ceuta, en la fase final de Ceuta.
Molt bé. También comentaros que no se ha podido conectar una responsable del AMPA, del cole, pero sabéis que si esto se va normalizando, la situación de pandemia, se ofertarán actividades extraescolares. Ahora, por ejemplo, la cosa se paró un poco. Aquí tenemos también lo que son las escaleras para subir al primer piso de primaria. Esto es primaria. También he comentado a alguna mamá que tenemos también ascensor. Aquí hubo, cuando el Día de la Dona, todas las mujeres que nos parecieron representativas, Marie Curie, Carolina Marín, Valentina Tereshkova. Y ahora estamos en el primer piso de primaria. Como os digo, todas las aulas de tercer ciclo y algunas del segundo ciclo están dotadas con sus monitores Clever Touch. También indicaros que en el 2016-17 fuimos el primer colegio que dotó de desfibrilador profesional en todo el centro educativo. Más los comedores también tienen, nunca ha pasado, gracias a Dios, son los baños nuevos del 2019-20, se construyen todos nuevos, junto con la cocina y el comedor, también adaptados al tamaño de las edades de cada crío por los ciclos. Como podéis ver ahí, esta es un aula también creo que de cuarto de primaria. Aquí todavía no ha llegado el monitor Clever Touch, le llegará a final en el curso que viene. Este es otro filtro EPA H13, que es lo que recomienda la OMS y el Ministerio de Sanidad aquí en España. Y esto es el dispositivo. Antes, si te parece, acabe ensenyant Sí, lo claro. que són les aules de primària de tercer cicle, que són les de la Clever Touch, Claro. que és com en què volem equipar totes les aules, d'acord? I ja, si vols, ja donem per finalitzar la reunió, d'acord? Molt bé. Mira, ja està. Esta és la... Joan està ara en lo que és el tercer cicle, 5è i 6è, 3 grups de 6è, 4 de 5è este curs, veurem com queda el proper curs, la pissarra clàssica i la PDI. Sempre en funcionament. Hem comprovat això, que les pissarres digitals estan ja quedant-se obsoletes i en la Clever Touch realment és una tablet gigante. No falta ni ordenador, ni canó, ni lámpara, ni res. Vale, pues si vols ja l'acomiadament, Àngel, jo ja... Sí, ja. Ja dono per finalitzar. Jo també he començat això, que espero que escollisquen el Col·legi Sant Miquel. Estic segur que no quedaran defraudats. Perdonar, ¿os puedo hacer una pregunta más que ahora que lo has mencionado me ha venido a la mente? La que quieras. Vale, mira, estaba pensando en tanto la matinera como en extraescolares, si también lo ofrecéis para los 2 años. Claro, sí. Todo lo del centro. Mira, casualmente sabes que este país es un poco complejo. Los alumnos de infantil tienen ciertos derechos sí y ciertos derechos no, pero el colegio ofrece la matinera a todo el alumnado que se matricula en el Colegio San Miguel. Vale, ok, no era más que nada por si había, yo qué sé, un mínimo de alumnos por tema de grupos burbujas y demás. No, en principio además este año ha sido todo un poco muy especial. Ha habido varias familias que no dejaban de quedar a los niños a comer, la matinera ahora se está un poco animando, pero en principio el curso que viene, si no hay novedad, se empezará. Lo único que me da rabia es no poder ofrecer transporte escolar a los niños de 2 años, pero es la normativa y estamos sujetos a ley todos. Claro, exacto. Vale, pues muy bien. Gracias por contestarme esta pregunta que ha ido un poquito fuera del orden del día, pero vale. Gracias.